¿Qué tal, amigos de Contracara? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Francesco? Bien, ¿tú cómo estás, Manuel? Bien, he estado viendo los últimos acontecimientos noticiosos en el mundo. No son muy alentadores, No, para nada. ¿no? Especialmente el tema de Israel con Irán, que es una zona sumamente delicada en el Medio Oriente. Esperemos que eso no se esparza, ¿no?, a otros países. Yo no sé tú como analista cómo lo estás considerando. Hay que seguir con Analista, mucha atención, analista internacional, ¿eh? por supuesto. Hay que seguir con mucha atención cómo se irán desarrollando los acontecimientos y sobre todo si Israel decidirá atacar y matar al Día Supremo de Irán, porque ya se está ventilando esta posibilidad. Entonces, hay que seguir Cuando con hablamos mucho del cuidado. líder supremo de Irán, nos estamos refiriendo Alika, al Ayatollah al Khamenei. Ayatollah. Sí, Exacto. Hay todo un asunto, hay un gran número de iraníes que están tratando de salir de las zonas de sí, riesgo, sobre ¿no? todo de Teherán, de la capital. Exacto. Sí. Y también se especula que esto, si avanza, podría ser, para algunos analistas, lo vamos a ver ahora en el programa, un poco una situación de riesgo para el crimen islámico, ¿no? Detonante tanto del terrorismo islámico así como de una guerra regional, porque, por ejemplo, Irán se ha molestado mucho por la violación del espacio aéreo iraquí y pidió a Irak de cerrar el espacio aéreo de Israel, lo que es prácticamente imposible, porque Israel, como veremos dentro de unos minutos, goza de la superioridad aérea en el caso de los cielos de Irán, y Irak no puede de ninguna manera limitar el ingreso de la Fuerza Aérea Israelí. Así es. Entonces, hay un enfrentamiento que se relaciona con bombardeos por parte de Israel y su Fuerza Aérea, y la respuesta con misiles balísticos y drones por parte de Irán. Veremos, hay un peligro de escalada, por supuesto. Vamos a ver eso, porque también vamos a analizar el rol de la superpotencia, ¿no? Correcto. Estados Unidos, ¿hasta qué punto tiene una esfera de influencia en esta situación? ¿Qué expectativas tiene China? ¿Qué expectativas tiene Rusia? Porque ellos también entran en el juego, ¿no? De manera a veces indirecta, y de pronto también podríamos decir directa cuando los acontecimientos pues, empiezan a modificarse, ¿no? O se empiezan a intensificar. Pero para esto, hoy vamos a conversar con Andrés Gómez de la Torre, analista de inteligencia, y vamos a desarrollar una serie de hipótesis sobre lo que podría ocurrir en un mediano plazo. Andrés, bienvenido acá a Contracara de UPC TV. Encantado, muy buenas tardes. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación con dos reflexiones, ¿no? En primer lugar, creo que se está haciendo realidad o tangible ese eslogan que emite antes de asumir la Secretaría de Estado Marco Rubio en Estados Unidos. Paz por la fuerza. Y esa es la idea fuerza que hoy día está predominando, que es no solamente el eje de la política exterior de los Estados Unidos en general, sino también cómo ha sido adaptada a esas otras realidades de conflicto, como el caso de Israel, Medio Oriente, Levante y Rusia, Ucrania. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya refiriéndonos a los conflictos, yo debo siempre recomendar a la historiadora británica Mary Kaldor, cuando habla y dice, hizo una gran perspectiva estratégica hace ya más de 10 años con todo lo que escribió y un libro específicamente sobre conflictos. Estamos en una etapa en el siglo XXI que no va a haber nuevas guerras, sino inversamente las guerras nuevas, en donde ya no hay, como en la Guerra Fría, que tenía una ventaja, una guerra de vencedores y vencidos, de imposición de un lado sobre otro. Eso ya cambió, tipo Segunda Guerra Mundial. Hoy día tenemos guerras con actores no estatales, con proxies, guerras de desgaste, guerras indefinidas, guerras híbridas, como en Rusia le llaman a la doctrina Gerasimov, guerras remotas, guerras de resistencia, remotas por control remoto, etcétera, guerras no tripuladas. Hay una revolución de asuntos militares, lo que hace muy denso poder entre mucha desinformación. Parte de la guerra híbrida es justamente el manejo de las redes, guerras multidominio, guerras multifunción. Termino este apunte que es importante. 2 semanas antes que Rusia entrara directamente con su capacidad a Ucrania, invadiera físicamente Ucrania, ya la guerra había empezado 2 semanas antes con los llamados ataques cibernéticos. Habían entrado a atacar toda la parte cibernética y de comunicaciones, por ejemplo, de la televisión ucraniana.
Y me viene al recuerdo el famoso laboratorio de experimentación del 2006 ruso con una república báltica, con Estonia, que se hizo una especie de guerra piloto o de guerra, digamos, de ensayo para cómo emplear el dominio cibernético, la guerra de las comunicaciones, los ataques activos críticos sin necesariamente emplear propiamente dichos tanques, misiles, la fuerza principal ofensiva de los ejércitos. Y creo que estas cosas no solamente están marcando las distancias de los antiguos conflictos internacionales, sino también están imponiendo la fin. Donald Trump, de alguna otra manera, hace unos días, unas semanas, como que trataba de apaciguar aparentemente a Netanyahu o disuadirlo de un ataque, digamos, de gran volumen. Sin embargo, este tipo de asuntos, justamente lo comentaba también es un analista que tú conoces, Rukauf, que fue Carlos Rukauf, argentino, ministro del Interior en la época de Menem. Él decía, este tipo de operaciones no se preparan de la noche a la mañana. Tienen mucho tiempo. Y definitivamente Estados Unidos está muy, pero muy al tanto de este tipo de operación. ¿Tú cómo evalúas esta situación? En primer lugar, Irán tuvo excelentes relaciones con Israel, efectivamente, hasta la llegada el año 1979 del régimen de los ayatolás. Y el Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, recibió una cantidad importante de armamento de los Estados Unidos. Era una ficha clara de los Estados Unidos en la región. Hasta tenía aviones F-15, que los tenía también las fuerzas de defensa de Israel. Pero hay que recordar que él llega gracias a la destitución de Mossadegh, sí, que claro, es por Estados Unidos, además, lo destabilizó. Estados Unidos fue muy intervencionista con Irán. Y luego hay que subrayar que efectivamente la revolución islámica corta esta relación, pese a que Israel va a apoyar a Irán en su guerra contra Irak. Ojo, pero estas relaciones se tornaron ya insostenibles por la propia naturaleza de este régimen, digamos, teocrático. Hay que recordar también que en el año 81 Israel desarrolla una operación en Irak, la operación Ópera 81 para destruir una central nuclear en Irak, empleando aviones F-15 y F-16. O sea, tienen una capacidad de ataque y una experiencia no desdeñable y de operaciones en el exterior. Entonces, sí creo que aquí se presta a varias lecturas, y digo dos lecturas en la coyuntura. Primero, hay una teoría que es atendible que dice que Netanyahu de una u otra manera le marcó la agenda, se aceleró, y que Trump, ante el hecho consumado de que ya había un ataque, tuvo que recular en la propia idea de poder intentar resolver el problema. Trump dijo que al día siguiente que asumía el gobierno, el tema ruso-ucraniano se resolvía y no hay definición. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que es muy importante, subrayar que desde la perspectiva de los Estados Unidos, a veces está en la mercada esta política presidencial tan diletante que efectivamente yo creo que Netanyahu, que hay que tomarlo con pinzas porque creo que tiene muchas mayores capacidades conspirativas y de planeamiento estratégico que Trump, le puso un pie adelante. Entonces creo que Estados Unidos de una u otra manera apostó por algo que finalmente Israel tampoco le convenía, que era finalmente un acuerdo para, en términos diplomáticos, para frenar el desarrollo nuclear. Ahora, que en lo personal, Irán está involucrada en la capacidad de tener armamento nuclear, eso no me cabe la menor duda. Hay siempre esa frontera entre la capacidad tecnológica nuclear para fines de paz y para fines de conflicto, siempre es una frontera un poco tenue. Segundo, la tecnología coheteril, que no es menos dañosa, porque las armas de destrucción masiva también son armas químicas. Y tercero, la tecnología de drones. Y cuando Román Ortiz, el español, dice Irán no tiene la capacidad de responder, eso es parcialmente cierto. ¿En qué no tiene la capacidad de responder? En defensa aérea, porque sus sistemas han sido muy golpeados el año pasado, llegaron a tener el S-300, su sistema ruso que ha sido golpeado, y segundo, su fuerza aérea que es anacrónica, porque tiene aviones de la época del Shah, y tiene además la tecnología rusa o ex-soviética en los años 90. Ahí es cierto, pero lo que ha demostrado Irán es que tiene otras capacidades, porque finalmente su cohetería balística y sus drones han funcionado, nos guste o no. Y creo que aquí la estrategia ha sido, entre otras, la saturación. Ese ha sido el medio de defensa. Pero Irán siempre ha tenido como parte de su estrategia militar de llamadas guerras indirectas, evitar históricamente un enfrentamiento directo y hacer como un pulpo trabaje con sus proxies.
en las guerras no convencionales en las cuales tiene un servicio de inteligencia muy potente, la SAVAK, una guardia revolucionaria, una fuerza Quds, un ejército paralelo, una serie de elementos militares y de inteligencia que han sido ciertamente muy eficientes para armar todas las milicias anti-israelíes en el Medio Oriente. O sea, en eso han tenido una capacidad, lo han sabido explotar, y hoy día es impresionante ver cómo su dron Shahed no solamente llega a Israel, sino llega a Ucrania, y está siendo fabricado en Rusia. O sea, hay unas capacidades letales que han sido desarrolladas por ellos, efectivamente, y que no es, digamos, habría que completar la frase de Román Ortiz cuando dice que es incapaz de responder. Es incapaz de responder en los temas que he dicho, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos ya una amplia capacidad de retaliación israelí histórica que viene a realidad de la guerra de los 6 días, ¿no? Con el dominio aéreo, ¿no? La capacidad de la sorpresa, la inventiva y los servicios de inteligencia de Israel que también podemos comentarlo después. A ver, Andrés, quisiera preguntarte sobre cómo Estados Unidos se va a involucrar. ¿Por qué unas señales que hay que tomar en cuenta? Por ejemplo, el día de ayer, 20 aviones cisterna de la Fuerza Aérea Norteamericana se han desplazado hacia Oriente Medio. Entonces, el escenario, el teatro operacional, ahí. Y como sabemos, cada avión cisterna puede reabastecer alrededor de 5 aviones de combate. Correcto. Entonces, si vamos a hacer un cálculo rápido, estamos hablando de una fuerza de 100 aviones de combate. Correcto. Que se ha desplazado hacia prácticamente Israel para proteger Israel. Además, Trump terminó una reunión en su Situation Room para ver los avances de lo que está ocurriendo y en varias ocasiones que ha dicho que él no está a favor de la eliminación del guía supremo, por ejemplo, lo ha dicho claramente, a pesar que alentó los habitantes de Teherán a salir de la ciudad. Entonces, hay una serie de señales. Lo que quisiera preguntarte es, en base a estas señales, Estados Unidos, ¿es posible que intente una intervención directa o simplemente estamos hablando de un deployment, ¿no?, de disuasión? ¿Qué opinas? Bueno, en primer lugar, cuando me hablan del Situation Room, me viene a la memoria el libro de John Bolton, ¿no? Correcto. Es impresionante ver las diletancias que a veces tienen los procesos de toma de decisión en la política exterior y la política de defensa, y cuando hemos visto cómo un simple WhatsApp, un chat de un secretario de Estado, de Estados Unidos se haya filtrado por equivocación periodista, ¿no? En segundo lugar, Israel efectivamente ha atacado con un tornillo de 200 aviones. Los F-16, B-70, los F-15X y sobre todo el F-35, que tiene una versión israelí que es potentísima. Y claro, yo creo que en el escenario, como se han sucedido las cosas, probablemente Estados Unidos va a tener que seguir el ritmo de Israel. Yo no creo que Estados Unidos, después de que, porque una declaración de Trump inicial que dice, yo no sabía del ataque inicial, y después dice, fui informado, ¿no? Ahora, claro, con Trump hay que tener pinzas porque es un diletante, es claro, ¿no? Y bueno, no, de repente se han olvidado las cosas. Hay una anécdota que dice que los directores nacionales de inteligencia le dan los documentos de inteligencia a partir de gráficos, porque no lee con flechas como si fuera algo colegial, eso se ha dicho, ¿no? Entonces, claro, no es muy previsible lo que diga Trump. Pero en todo caso yo creo, Francesco, que a pesar de todo Estados Unidos, quien va a marcar el ritmo es Netanyahu. Israel. Israel y sobre todo Netanyahu. Y a partir de ahí Estados Unidos. Ahora, 200 aviones es bastante, no han tenido pérdidas. De tal manera, Francesco, que yo te diría una cosa, ya Israel tiene la superioridad aérea, no ha tenido mayores bajas. Entonces, en el actual estado, tengo la impresión que lo que está sucediendo con Teherán es una especie de pequeña Gaza, porque la están destruyendo. Eso es verdad, y por eso es que el presidente Trump dice, desalojen eso. Pero no lo dice porque lo va a atacar, sino porque sabe lo que se está viniendo. Entonces, el panorama es complejo. Y otra cosa que quiero subrayar que es muy importante, ¿no? Cuando leen las guerras remotas, las guerras nuevas, la guerra no tripular, las guerras híbridas, etc., la gran revalorización de las actividades y los servicios de inteligencia, y no solo en Mossad. Porque esta operación inicial, hecha por Israel, tiene muchas similitudes
con la operación Telaraña, hecha por el SBU, el Servicio de Inteligencia Ucraniano, en cuanto a la agresividad, la paciencia, la infiltración, el empleo de estos cuatri-UAVs, ¿no? Pequeños, la inteligencia humana, la inteligencia tecnológica, etcétera. Hay una gran revalorización de los servicios de inteligencia. Y déjenme decirles algo, es injusto decir que solo es el Mossad. ¿Por qué? Porque ellos tienen un servicio de inteligencia militar, el AMANIS, que hoy día está más activo que nunca, todo porque son inicialmente blancos militares. Y termino el apunte. Inicialmente podemos decir, digamos, de una manera un poco inicial, que esta operación llevada a cabo desde el viernes sí tenía inicialmente, y quiero ser muy claro en esto, muy claro, porque quiero dar unos pequeños detalles. La operación León Naciente sí tenía inicialmente una característica de guerra preventiva y sin daño colateral desde el viernes. Eso sí, porque los blancos objetivos eran centrales nucleares, básicamente 3, entre Natanz, y los zonas de lanzamiento de misiles antiaéreos y los llamados, que es muy importante, son blancos de alto valor, los grandes jerarcas de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Han logrado matar, sí, por lo menos a 4. Y siguen matando, O sea, es más, inicialmente sí podemos decir, pero esto comienza a variar ya a partir del 1 de la mañana, cuando ya son atacados, por ejemplo, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Correcto. O, por ejemplo, los canales de la televisión. Ya dejó de ser una operación quirúrgica sin daño colateral. Esto ya es un bombardeo de desactivación. Entonces ha evolucionado de la otra manera, ¿no? Ya casi coqueteando con una guerra directa. Ya estamos en una guerra. Ellos están en guerra, independientemente de la formalidad. Formal, ¿no? Ya es una guerra. En términos prácticos. Por supuesto que son en términos prácticos, ¿no? Ya estamos en guerra. Quiero hacer un apunte allí. Israel quiere llegar a las profundidades, ¿no? de ciertos búnkeres iraníes, pero no tiene todavía la capacidad militar para hacerlo. Y Estados Unidos sí la tiene. Ellos esperan, o sea, Netanyahu espera que Estados Unidos le pueda proporcionar este tipo de armamento para que ellos puedan, digamos, vulnerar esos búnkeres que se encuentran pues, en profundidades bastante lejanas de la superficie. Bueno, para comenzar es muy difícil tener la certeza de que Israel tiene o no la capacidad, porque siempre hay un sigilo y siempre hay, digamos, un elemento de mucha reserva. Pero hasta el momento no han podido, digamos lo que arroja la evidencia actual. Pero por lo menos están golpeados ciertas infraestructuras colaterales de ciertas centrales que van a hacer imposible la posibilidad de que reactive rápidamente. Creo que pasó en Irak en 81, ¿no? En donde además murió un científico francés, porque Francia apoyaba a Irak, ¿no? Entonces es muy difícil hablar, digamos, depende de cómo escale y depende, me da la impresión, para mí, que Netanyahu se va con todo, ya no hay vuelta a casa, ni no hay andamiento, porque realmente ya estamos en una operación de bombardeo de saturación, y además con la confianza que tiene la superioridad aérea, y además sus servicios de inteligencia que siguen operando, y además con los blancos de alto valor que hasta el día de hoy siguen siendo dominados. Un punto muy preciso, para que Francisco también pueda formar su siguiente pregunta. Esta situación puede prender la mecha para que la zona en sí se empiece a incendiar y hay otros actores, porque lo que he escuchado es que tanto Arabia Saudita como otros países, a pesar, digamos, de la disconformidad que ellos tienen frente a Israel, no quieren involucrarse en una guerra directa. Tú lo has dicho, guerra directa, pero la mecha ya está prendida. La mecha ya está prendida, ya hace tiempo. Y además hay actores próximos esta tarde, ¿no? Tú ves, por ejemplo, que los hutíes en Yemen siguen lanzando cohetes, ¿no? Contra Israel. O sea, la mecha ya está prendida. Es cuestión, digamos, de que ya no hay, estamos en una guerra ya regional. Por eso es que, y ahí coincido con Farid Kajak, que decía, bueno, no es necesario abrir una tercera guerra mundial, ya estamos en una situación ya muy complicada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí es cierto, y ahí también le doy la razón a Farid Kajak, cuando habla de algo que es muy importante, la posición de la Organización Internacional de Energía Atómica, que la dirige Chotep Marketing, diplomático muy experto en no proliferación, Rafael Grossi, dijo dos cosas para equilibrar la balanza que me parece que es importante. Primero, como tema general, que cualquier central nuclear no debería ser atacada por el impacto humano y ambiental, pero eso es derecho internacional y el derecho internacional. Pero algo segundo,
que dijo Grossi, porque hubo una resolución, un memorándum de la OIE respecto a ciertos incumplimientos de Irán. Dijo, el programa, más o menos, cito comillas textuales, su programa genera dudas, dijo. Palabras que sí empleó Rafael Grossi, genera dudas. Y ahí sí coincido con Farid Caja cuando dice que finalmente Irán practicó una suerte de disuasión declarativa, de repente no tengo, pero sí la tengo, se hizo un juego, digamos, que soliviantó un poco la percepción de seguridad de Israel. Creo que los iraníes jugaron a una disuasión declarativa que si bien había la posibilidad de tener a largo plazo, pero por lo menos daban otro tipo de señales, porque en estos conflictos la disuasión y la declaración también genera efectos, ¿no? Como para poner mejores posiciones de fuerza o ir a una mesa de negociación. Pero eso ha salido mal, ¿eh? Pero les ha salido mal, por cierto, por supuesto, ¿no? Entonces creo que eso es importante subrayar, que es la posición de la OIEA en estas últimas semanas, ¿no? Ahora, y otra cosa que yo también quisiera subrayar, la concepción de los ataques preventivos de Israel no es nueva tampoco, ¿no? Antes eran guerras preventivas como la guerra de los 6 días del 67, ahora son los ataques preventivos, pero no es nueva la concepción estratégica, que no tienen asidero en el derecho internacional y que, así como en el derecho internacional público nos enseñaron el corolario ruso y el americano de intervención, el corolario de los ataques preventivos de esta doctrina israelí es el corolario Bush, de George Bush, ¿no? Que después de los ataques del 11S, que plantea, ¿no? La operación Libertad Duradera, justamente la Preventive Action, ¿no? Que también supone una gran discusión sobre el uso de la fuerza y legítima defensa en el derecho internacional. En un mundo en que el derecho internacional está hecho añicos, está por los suelos, una Naciones Unidas que no tiene esos grandes secretarios generales como Kupalheim, como Prigerilie, como el propio Ban Ki-moon, etcétera, Udant, el birmano, por ejemplo, el día ya el pobre secretario general, el portugués Guterres, realmente vemos unas Naciones Unidas que poco o nada pueden hacer y se han ido abajo del sistema de solución pacífica de controversia, ¿no? Lamentablemente. Efectivamente. Una última pregunta sobre Irán y después pasaremos a otro tema, porque queremos preguntarte algo más doméstico. Según tu punto de vista, Andrés, ¿por qué todavía no se ha activado Hezbollah, por ejemplo? Y sobre todo, ¿por qué Irán todavía no ha activado células? La guerrilla, por ejemplo, y las milicias chiitas iraquíes. Sí, correcto. O también en otros continentes, ¿por qué todavía no ha activado una serie de assets que tiene a disposición Irán para golpear blancos israelíes, según tu apreciación? Por una razón, Francesco, aunque no se crea sobre todo, Hezbollah ha sido muy golpeada. Y han sido golpeados también mediante las técnicas de los blancos de alto valor. Entonces han sido muy golpeados en estos últimamente llamados proxy de guerras indirectas de Hezbollah, el libanés, el Hamas, los propios hutíes yemeníes, efectivamente estas milicias pro-iraníes en Irak. Entonces han sido muy golpeados. Entonces la capacidad de respuesta después de estos golpes que ha planteado como consecuencia de lo que está pasando en la franja de Gaza es muy alta. Entonces, por eso es que no se ve todavía, aunque ya hay unos disparos de misiles de parte de los hutíes, pero no en la densidad. Y en segundo lugar, con todos sus defectos, el sistema de defensa antiaérea israelí ha funcionado a pesar que ha sido penetrado por la densidad. Pero en todo caso, digamos, Israel ha sabido de una u otra manera equilibrar bien pasos a pasos, hecho un método de pasos cortos para ir a un objetivo final que no me cabe la menor duda, que es el ataque de las centrales nucleares. Porque el año pasado se pegaron la fuerza israelí. Aquí atacó radares que eran los siguientes de los sistemas de defensa antiaérea, rusos y no rusos, sistema de defensa antiaérea, algunas plantas de fabricación de drones, pero no se atrevieron a tocar centrales nucleares. Estaban preparando un ataque porque habían debilitado mucho la capacidad de respuesta de defensa antiaérea y de lanzamiento de cohetes y de radares existentes en Irán. La tecnología balística desarrollada, que es muy importante, iraní, que tiene una cantidad de misiles de 2.500, 3.000 kilómetros, se ha elaborado en Irán en base a apoyo, eso es innegable, de Corea del Norte, que tiene, digamos, una capacidad, ¿no?
de China, indirectamente de Rusia, porque de una u otra manera los rusos también están muy metidos con Corea del Norte por el tema de la tecnología balística. Y entonces, claro, se han nutrido también de algunos apoyos, y por eso es que han desarrollado efectivamente una capacidad balística. Y ahí sí es verdad, ahí sí es cierto, cuando se dice que parte de la preocupación norteamericana es ya la posibilidad que Irán pueda desarrollarse, tú lo puedes ICBM, Intercontinentales, ¿no? De cabezas múltiples, llamadas cabezas MIR. Eso es lo que no quiere Estados Unidos, obviamente. Que quiere Estados Unidos, que es uno de sus factores sí importantes, y esa parte por parte de Estados Unidos va a sopesar mucho en cómo calibre su respuesta, porque esa sí es una preocupación, ¿no? Eso es una preocupación. Además, como tema general, una cosa es ser una potencia y algo muy distinto es ser una potencia nuclear. Andrés, para ir terminando porque el tiempo nos gana, no queremos dejar de preguntarte sobre un tema doméstico que tiene que ver con armamento para el Perú, específicamente sobre aviones. Correcto. Tenemos aviones, a ver, en oferta estadounidense con F-16, tenemos los suecos. Sí, el Gripen. Y ¿Y también los se franceses, propuso, ¿no? Sí, el Rafale. Pero después de lo que ocurrió, el enfrentamiento en Cachemira está de capa caída. Entonces, Andrés, si nos puedes explicar. Bueno, sí, yo creo que la opción francesa inicialmente tenía dos obstáculos para la compra. Efectivamente, una lista corta. El Rafale S-4, el F-16 Block 70 norteamericano y el Gripen NGEF. Lo que pasó inicialmente con Marcel Dassault es que el avión es el más caro de todos. Sí. Tiene 2 motores y eso encarece. Y la operación es muy costosa, el combustible es muy costoso. Entonces, claro, era un avión que, digamos que tenía esos bemoles para un presupuesto. Y en segundo lugar, lo que dice Francesco es cierto, las experiencias sacadas del conflicto entre India y Pakistán, cuando siempre se diseñó el armamento aéreo chino, y por lo menos sabemos, cuidado con la fake news, pero sabemos que uno ha sido derribado, por lo menos uno. Pakistán dice que 3, pero por lo menos hay uno. Y eso efectivamente, un derribo de un avión en conflicto, y eso genera siempre un impacto desde el punto de vista empresarial y de las ventas, ¿no? Eso lo puede ralentizar. Y respecto a la propuesta norteamericana, efectivamente hay una gran presión de los Estados Unidos, porque claro, el Perú tiene el tema de China, y recuerden que cuando va el canciller Skelet, el ministro de Defensa Astudillo, el comandante general de la Fuerza Aérea, a Estados Unidos hace un mes y medio, ¿qué le dice Pete Hegseth, el secretario de Defensa? Lo primero que le dice, el problema de China, ponerme de acuerdo. Claro. Entonces, no les ha hecho mucha gracia, claro, ¿no? La presencia china. No, por decirlo menos, la presencia china, porque Hegseth lo dijo de frente. Entonces, claro, como una manera de compensar esto, que era importante de los F-16, los F-16 para contrapesar. Aunque hay un elemento de contrapeso muy importante que tiene la Fuerza Aérea más bajo la manga, el puerto espacial, que va a ser apoyado por los Estados Unidos. Pero el gran problema sigue siendo que Estados Unidos siempre plantea una serie, digamos, de parámetros y de procesos para la adquisición de armamentos, entre ellos, por ejemplo, las autorizaciones de los congresos para transferir cierto tipo de armas, como por ejemplo los misiles más allá del horizonte, y la ralentización en el empleo de estos, que deben ser exclusivamente cuando un país es atacado, no exclusivamente, porque si un país agrede, hay una serie de limitaciones, y eso era parte, digamos, del paquete que había que destrabar. Entonces, lo que ha quedado, porque además el diario de la República lo ha dicho, no lo he dicho yo, es que efectivamente en la lista que ha quedado como número 1, porque se va a presentar una lista de opciones, es el Gripen sueco, que plantea un tema geopolítico, porque el país hoy día más interesado en que compre el Gripen no es Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil va a ser el proxy de la empresa SAP, tiene 40 aviones, va a ser una planta, va a ensamblar con mucha probabilidad los Gripen que va a comprar Colombia, entonces se va a formar un eje, digamos, de presencia brasilero-sueca, 40 aviones en Brasil, 26 en Colombia y 24 en el Perú. ¿Y los traerían de Brasil? No necesariamente, pero algunos sí, otros no, pero además Brasil va a ser un proxy de SAP, de la empresa SAP. No, y eso puede propiciar otra compra futura. Por supuesto, pero ahí hay que tener cuidado con la politización. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque ya salieron, y eso le ha hecho flaco favor a la compra, 2 senadores colombianos de Pacto Histórico y uno de Alianza Verde, diciendo que es una manera de contrapesar el imperialismo americano, teniendo un eje Lula
Petro y la presidenta Boluarte, que se distancian del Parlamento americano y van a Suecia como un proveedor neutral en la región y un contrapeso frente a la presencia de norteamericanos en el Chile socialista de Boric y en la Argentina ultraderechista de Milei. O sea, todo es una trama geopolítica sumamente complicada que lo que nos impone a nosotros es ver todas las aristas, no solamente técnico-militares, sino los impactos geopolíticos y los impactos estratégicos. Además, hay también un error en esta evaluación, Andrés, porque el propulsor del Gripen se produce en Estados Unidos. Así es. Entonces, hay que ver también. Claro, porque efectivamente, Francisco, efectivamente el Departamento de Estado le hizo una amenaza velada en enero de este año a Colombia, que es un gran cliente de los Estados Unidos y de Israel, porque Colombia a comprar cualquier cantidad de armamento de Israel y está en este momento en una dicotomía, tiene una pésima relación con Israel. Le dijo, bueno, muy bien, ustedes pueden comprar el avión, pero el motor lo decidimos nosotros. Y entonces es una retaliación. Entiendo que esto ha sido superado. Y como contrapeso, quiero simplemente recordar a todos ustedes que hay autopartes o parte del avión inglesa y sí, el gobierno británico está apoyando la exportación del Gripen. Y solamente como una cuestión anecdótica, quiero decir que la última CITEF en la Feria de Defensa, cuando está presente el Gripen, no solamente estuvo presente el embajador sueco, que no era residente, sino concurrente en el Perú, sino el embajador británico, Garvin Cook, que apoyó y dijo Inglaterra también apoya que el Perú adquiera el Gripen porque tiene componentes británicos. Entonces, vieron cómo la geopolítica, cómo tiene, ¿no? Y un tema anecdótico que me parece muy importante, para que vean cómo cambia la geopolítica. Cuando en 2013 estaba Dilma Rousseff, se dijo, hemos comprado el Gripen porque es un avión proveniente de un país neutralista que está fuera del conflicto internacional, que no tiene nada que ver ni con Estados Unidos ni con China, es una posición independiente, y esa es la manera como se sustentó por el ministro de Defensa, que era el diplomático Celso Amorín, y hoy día ya esa tesis se cayó porque Suecia es un país miembro de la OTAN, Suecia es un país que está a tiro de piedra en la posibilidad de extensión de un conflicto, y Suecia está trabajando con Finlandia, con Noruega, con Dinamarca, algunos países bálticos, la posibilidad de una fuerza aérea común, de la integración de una fuerza común. O sea, ya no es tan neutral, ¿no? En una OTAN que está distanciada tanto de China como de Estados Unidos. O sea, miren cómo se dan los vikingos en plena versión del siglo XXI. Sí, correcto. Puede ser también que hubo una confusión entre Suiza y Suecia, ¿eh? Ojo. Sí, bueno, exacto. Pero ojo que Suiza ya, a pesar de que es un país neutral, ha dicho, no voy a aviones americanos, no voy a F-35, quiero un avión probablemente el Eurofighter. ¿Por qué? Porque a Dinamarca la han amenazado, a los Estados Unidos por el tema de Groenlandia, la han amenazado diciendo que cuidado, con el propio presidente Trump. Canadá está revisando sus compras americanas porque no quiere ser el Estado 51. Portugal ya no va a comprar el operador de aviones americanos no va a querer comprar el F-35. O sea, veamos cómo rápidamente cómo estas cosas se están cambiando, ¿no? Y Andrés, para cerrar, según tú, ¿esta compraventa por parte del Estado peruano se va a concretar, sí o no? Debería concretarse porque el presupuesto está. ¿Para cuándo se tendría que definir esto? No, el presupuesto está para este año y entiendo que ya, por lo menos por lo que ha explicado el comandante general de la FAB, por qué ha explicado el comandante general de la FAB, en el discurso presidencial del 28 de julio se anunciaría, digamos. Lo que no me queda claro es que aparentemente lo que se va a presentar al Ejecutivo es un ranking que todo apunta a que sea el primero Gripen, segundo el F-16, tercero Rafale, pero la presidenta tendrá que elegir, pero supongo que el 28 de julio ya habrá elegido, ¿no? Entonces esperemos el impulso presidencial que va a ser, nos va a poner el vino. Bueno, Andrés, te agradecemos tu presencia acá en Contracara TV, pero antes de que te vayas, quería comentarte, gracias a la producción, Leo Aguayo, gracias, nos pasó un dato que no es geopolítico, pero que sí expresa cómo el comportamiento humano puede revelar una noticia, o al menos ya uno puede intuir. Antes que ataque Israel a Irán, en el Pentágono se aumentó el consumo de pizzas. Todas las zonas de pizzerías que estaban cerca empezaron a vender cantidades inusuales, ¿no? Claro, eso significa que los chicos del Pentágono se van a quedar toda la noche viendo cómo bombardean
a Irán. En fin, detalles que también hay que tomar en cuenta en la vida diaria. Claro, como en Washington. Eso es un termómetro de las Así es. decisiones difíciles que va a tomar Estados Unidos o cuando hay una decisión relacionada con crisis. Claro, el termómetro de la pizza. porque la gente tiene que comer. Así es. Bueno, amigos, los esperamos para el siguiente programa el próximo martes. Gracias. Hasta luego. Ya.